Tengan todos muy buenas tardes. Les agradezco por acompañarnos en la segunda ponencia de este día jueves del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería. Es un honor presentar a la ingeniera Paola Ríos desde Colombia. Ella es ingeniera catastral y geodasta, piloto profesional de drones, próxima a graduarse en la especialización en avalúos. Cuenta con experiencia profesional que está ligada en el área de la gestión predial, en donde ha desempeñado funciones en áreas como la topografía, la fotogrametría y la evaluación de inmuebles y los sistemas de información geográfica. Antes de dar inicio, les daré unas pequeñas explicaciones. Se le informa a los asistentes que pueden hacer sus preguntas en la sección de Q&A y al finalizar la presentación recibirán una respuesta. Sin más que agregar, le damos paso a la ingeniera Paola Ríos para que comience su presentación titulada Técnicas de fotogrametría. Bueno, el día de hoy creo que el día de hoy vamos a hablar sobre técnicas fotogramétricas. Vamos a iniciar con qué es la fotogrametría. La fotogrametría, según la Asociación de Fotogrametría, es el arte, la ciencia y la tecnología para la obtención de medidas fiables de objetos físicos y su entorno a través de la grabación, medida e interpretación de imágenes y patrones de energía electromagnética radiante u otros fenómenos. Todo esto nos da la oportunidad de entender que la fotogrametría es una herramienta con la mayoría de usos para ingeniería que nos permite tener información de las coberturas en las que nosotros nos encontramos. Les pido un segundo que es que me está sonando un retorno y voy a cuadrar acá en el computador, perdón. Listo. Entonces, hablamos de fotogrametría como la ciencia que nos permite hacer la medición del terreno gracias a diferentes elementos. Entonces, esta ciencia o esta técnica ha tenido su evolución data desde el siglo XVIII, cuando un francés decidió tomar fotografías de la ciudad de París desde un globo. Entonces, a partir de esa curiosidad y a partir de ese momento es que se sembró como esa inquietud por tomar imágenes desde otra perspectiva, en este caso, pues, desde los globos aerostáticos.
Estas técnicas representaban muchísimos riesgos. Entonces, con la evolución tecnológica y gracias a que se lograron realizar cámaras más compactas, empezaron a realizar técnicas como la que vemos acá, de unas palomas. ¿Me confirman, por favor, si las están viendo? Sí, ingeniera, lo estamos bien. De unas palomas a las que les ponían las cámaras y ellas realizaban el vuelo y cada 30 segundos las cámaras iban capturando imágenes. Esto resultó muy eficiente para la generación de cartografía. Sin embargo, al darse cuenta los militares digamos que esta captura de información era muy eficiente para los fines de ellos, se inició a pues, generar más recursos para este tipo de investigaciones. Como muchas otras tecnologías, esta evolucionó muchísimo durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fue donde más dinero se le dio a la investigación de la fotogrametría y se dieron cuenta que el avión era el instrumento más eficiente para la captura de imágenes de este tipo. Entonces, iniciaron con aviones y avionetas a las que les ponían inicialmente una persona que iba capturando las imágenes, luego ya se fueron adaptando y eran cámaras que dejaban fijas en estos aviones para la captura de imágenes. Realmente la evolución de esto fue fue muy alta. En esa época pues se tomaban imágenes con cámaras de rollo a blanco y negro. Ya luego hacia los 90 nosotros nos vamos a encontrar con que se creó ya la nueva era de la fotogrametría, que la vamos a conocer como la fotogrametría analítica, que fue ya una fotogrametría muchísimo más, con muchísimo más datos y muchísima más capacidad de análisis ya de postproceso. Sin embargo, para la época de los 90 empezamos con la era digital, gracias a la creación de los computadores, y hemos evolucionado ya hasta la época actual en la que encontramos la fotogrametría con drones, en la que abarcamos vasta cantidad de datos en muy cortos tiempos. Entonces, realmente esta es una ciencia que ha tenido una evolución muy grande y en realmente poco tiempo, porque si tú hablas, para nosotros este momento con los drones ha sido muy corto, pero ha sido de muchísimas experiencias. Entonces, acá por eso quise traer a colación esa frase de Steve Jobs sobre que la tecnología no es nada, que lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes y si les das las herramientas harán cosas maravillosas con ellas. Esto ha sido lo que ha pasado con la fotogrametría. Hemos visto que iniciamos con elementos muy básicos, porque era una persona tomando una foto en un globo, hasta ya equipos remotamente tripulados que nos ayudan a capturar las imágenes de acuerdo a las necesidades que tengamos. Entonces, eso nos lleva a analizar qué son los vehículos aéreos tripulados, que son la fotogrametría como la estamos viendo actualmente. Obviamente la fotogrametría digital en la que tomamos imágenes desde avionetas se mantiene. Esto depende de la escala. Digamos, cuando ustedes van a hacer fotogrametría para cubrir, digamos, en el caso de cartografías para municipios, a nivel de municipios o a nivel de grandes áreas, pues resulta muchísimo más eficiente utilizar aún esos elementos como las avionetas para la captura de imágenes. Sin embargo, acá estamos hablando que los vehículos aéreos no tripulados, en este sentido, nos van a ofrecer la oportunidad de abarcar áreas pequeñas para proyectos ingenieriles, por ejemplo, pero con muy buena resolución a muy bajos costos, cosas que son muy difíciles de obtener con la captura con avionetas. Popularmente lo que habíamos intentado era, digamos, satisfacer esas necesidades con las imágenes satelitales. Sin embargo, al final hablaremos cuáles son un poco las diferencias entre las dos. En cuanto a los vehículos aéreos no tripulados, vamos a encontrar que pues ahorita el avance tecnológico en esto ha sido muy grande. La primera imagen que vamos a ver es de una propuesta de un dron taxi que están evaluando. Ya realmente está muy adelantado y aunque en muchas ocasiones habíamos podido pensar que esto era un sueño o algo traído
de algo descabellado, pues vamos a ver que ahora y muy pronto puede que sea una realidad. Más abajo vamos a encontrar un dron. Ustedes pueden ver, tiene la capacidad, es un hexacóptero y tiene la capacidad de mantener cámaras muy pesadas, usualmente utilizadas para el área de la fotografía o del cine. Enseguida vamos a encontrar drones que sí son, digamos, utilizados en la industria de la fotogrametría. Ahí vamos a encontrar drones a la fija y drones multirotores y drones híbridos que van a tener la combinación de los dos. Estos equipos, ¿de qué depende su funcionalidad? Del tipo de trabajo que vayamos a implementar, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a analizar un poco ese tema, pero digamos que estos drones que ustedes ven en la tercera imagen, el fondo, que es un dron casi como un avión, pero a muy pequeña escala, nos permiten volar áreas muy grandes, abarcarlas en muy, logran tener mucho mayor autonomía de vuelo porque precisamente por sus alas son más aerodinámicos. Estos drones que ven en la mitad, que son híbridos, que tienen sus multirotores y que aparte también tienen a la fija, estos son drones que nosotros vamos a utilizar en áreas que sean, digamos, muy boscosas o que tengamos pequeñas áreas para sacar el dron a volar, pero que necesitemos abarcar bastante área, entonces que necesitemos también una autonomía mucho mayor. Y ya están los multirotores, que yo creo que la mayoría los hemos visto, unos muy conocidos son de la línea DJI, como ayer nos explicaban. Entonces, estos ya son, digamos, tienen menor autonomía de vuelo, pero entonces se elevan en vertical, entonces no vamos a tener el problema de como los ala fija, que necesitamos un área, ellos para salir van a necesitar una distancia horizontal para poder elevarse, mientras que los multirotores lo hacen verticalmente. Entonces esas son las bondades de los dos. Y ya finalmente vamos a encontrar los drones para fumigación, como los agras que ayer nos explicaban. Esto es, bueno, es una de tantas otras herramientas o otras funciones que se le han dado a los drones y que han resultado muy eficientes, en este caso para la agricultura de precisión. La fotogrametría ha tenido gran avance gracias a desarrollos matemáticos como estos dos, el Structure for Motion y el Scale Invariant Feature Transform. Estos dos son la base de la fotogrametría con drones. Si ustedes van a estar interesados en el tema, se van a dar cuenta que la diferencia entre la fotogrametría digital y la fotogrametría con drones abarca básicamente en esta tecnología, en estas transformaciones que surgieron. Entonces, ¿qué sucede con estas dos? El Structure from Motion va a ser una metodología que nos permite adquirir información en 3 dimensiones a partir de imágenes bidimensionales de alta precisión y alta resolución que nosotros vamos a tomar. Como vemos en la imagen, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar fotos desde diferentes ángulos de nuestro objeto de interés. Entonces, en el caso de ustedes, por ejemplo, pueden tener como objeto de interés una torre eléctrica o un poste incluso a veces. Entonces, la idea ¿cuál es de la fotogrametría? Tomar imágenes, tomar fotografías desde diferentes ángulos. Puede ser a diferentes alturas también. ¿Por qué? Porque entre más imágenes tengamos del objeto de interés, mayor va a ser la precisión en el procesamiento que nosotros vamos a desarrollar. La otra es la transformación que nos va a permitir una reconstrucción en 3 dimensiones. Entonces, esa transformación que hace, cada imagen, cada foto que nosotros vamos a tener va a tener unos puntos particulares. Entonces, digamos, cuando yo estoy haciendo la reconstrucción de una manzana, no sé cómo ustedes le digan, de una cuadra en una ciudad donde están las casas, delimitado por las calles y las carreras, así es acá en Colombia, que allá también, eso le denominamos manzana. Entonces, digamos, yo voy a tomar diferentes fotos desde diferentes ángulos y diferentes alturas de esas manzanas. Lo que va a hacer esta transformación es que a cada uno de esos va a reconocer los puntos de enlace, o sea, los puntos que tengan en común todas las imágenes, o puede hacerlo de cada dos. Los puntos que tengan en común 2 imágenes, y a esas imágenes les va a dar coordenadas, las va a georreferenciar. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir crear una
cosa que nosotros le denominamos nube de puntos. Esa nube de puntos va a ser la unión de muchísimos puntos que están en el terreno y que capturamos en la imagen y que estando con coordenadas nos van a permitir la reconstrucción del modelo de terreno que nosotros capturamos. Entonces, estas dos van a ser, digamos que la base teórica para desarrollar la fotogrametría con dron. Acá, este es uno de los conceptos más importantes que tenemos que entender. Digamos que ustedes como ingenieros eléctricos tal vez han escuchado en muchos de los diseños ingenieriles, de los proyectos ingenieriles en los que ustedes vayan a trabajar, pues van a tener que trabajar indiscutiblemente con el análisis del entorno y el análisis del terreno en el que ustedes van a tener que trabajar. Eso les va a permitir hacer el diseño de sus redes y a tener en cuenta muchísimas de las condiciones que van a utilizar. Entonces, para eso, algo importante en estas situaciones es analizar la escala en el área de la fotogrametría, la escala a la que yo voy a representar mis imágenes. Yo puedo tomar una imagen de mí misma, por ejemplo, la que ustedes están viendo, y eso es a una escala. Si yo me acerco más o entre más yo me acerque, va a ser otra escala, ¿sí? ¿Qué significa el Ground Sample Distance? Que es lo que ustedes siempre, cuando ustedes como ingenieros, muy probablemente, si digamos, se dedican ustedes a hacer la fotogrametría, o bien sea que ustedes la contraten, le van a decir, bueno, ingeniero, ¿a qué GSD va a querer sus fotografías, o su ortofoto, o sus productos, bien sea modelos digitales de elevación, etcétera? Entonces, esto va a ser, ustedes tienen que relacionarlo con la precisión a la que ustedes quieren llegar con el modelo que están solicitando. Entonces, ¿con esto a qué me refiero? A que si ustedes ven en la imagen, entonces acá estamos viendo que dependiendo, lo que ven en esta cajita gris es como si fuera el dron o la cámara que está capturando, es el sensor que está capturando las imágenes. A mayor altura, nosotros vamos a ver que vamos a cubrir mayor área de terreno, entonces nuestro GSD va a ser mayor. El Ground Sample Distance es la relación entre el tamaño del píxel de la imagen y lo que representa en el terreno, ¿sí? Entre más alto volemos, pues eso va relacionado con más situaciones, pero entre más alto volemos vamos a tener un GSD mucho mayor. Entre menor volemos, vamos a tener una relación más pequeña. Sin embargo, acá va a haber algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta y es el hecho de que cuando vuelan muy bajo se les va a generar unas distorsiones muy altas. Entonces, se recomienda que ustedes no vayan a volar para fotogrametría, para la generación de productos fotogramétricos, menor, digamos, a 30 metros, incluso yo diría que a 50 metros, porque se les van a generar unas distorsiones muy grandes y también van a tener que tener mucho cuidado con los elementos que hayan en el entorno. Pero entonces, aclaramos que este GSD o Ground Sample Distance es la relación entre el tamaño del píxel y su representación en el terreno. Algo importante que tenemos que tener en cuenta en la fotogrametría son la resolución. Normalmente, y yo creo que ustedes lo han escuchado, en el área de los satélites vamos a tener 4, la espacial, la espectral, la radiométrica y la temporal. La temporal nos hace referencia a cada cuánto el satélite pasa por el mismo objeto para capturar su imagen. Acá, como con los drones, nosotros tenemos esa facilidad de que podemos tomar las imágenes de acuerdo a lo planeado. Entonces no vamos a hablar de esa porque eso ya dependerá como tal de las decisiones de nosotros. Sin embargo, sí vamos a hablar de la espacial, que esta está determinada por el píxel. Entonces hace referencia como al área que nosotros vamos a cubrir y a qué tan grandes son los objetos que vamos a reconocer. Entonces, si nosotros en este caso, relacionado con lo anterior, si vamos a manejar un GSD ya muy grande, pues entonces probablemente no vamos a lograr reconocer el alambre o digamos, el alambre que va, perdón, no tengo la referencia de cómo le dicen allá, entre posta y posta, o los alambres de la red, probablemente no lo vayamos a reconocer. Sin embargo, si tenemos menor cobertura, pues probablemente sí lo vayan a reconocer. La otra resolución es la espectral.
que esta hace referencia a la cantidad de bandas que vaya a tener el sensor con el que vamos a capturar nuestra información. Entonces, nosotros sabemos que podemos tener el RGB, el normalito, el óptico, que pues es el que traen la mayoría de los drones, pero también vamos a poder hacer captura de imágenes con LIDAR o digamos ya con cámaras térmicas o con imágenes multiespectrales, con cámaras multiespectrales que nos permitan ya analizar otro tipo de información. Esto dependerá pues ya de los propósitos del trabajo que vamos a realizar. También está la resolución radiométrica, que esta hace referencia a la cantidad de niveles digitales en la que es posible guardar la información. Entonces, digamos que entre mayor resolución radiométrica, pues vamos a lograr distinguir muchísimos más objetos, porque vamos a tener muchísimos más colores, va a ser mucho más sencillo para nosotros diferenciar los objetos que están en el terreno que cubrimos. En cuanto a los procesos fotogramétricos, básicamente yo digamos que los defino como estos 5, ¿sí? Los relaciono así. Uno es la planeación, otro es el alistamiento, la ejecución, el procesamiento y la evaluación de esos resultados. En la planeación, ¿qué es importante? Es importante que ustedes tengan en cuenta qué tipo de proyecto van a desarrollar, qué áreas van a cubrir, cuáles son las condiciones meteorológicas del sector donde ustedes van a estar, porque eso es algo muy importante para nuestros drones, ya que dependiendo de esas condiciones vamos a tener mayor o menor autonomía, se nos va a sobrecalentar o no el equipo, bueno, vamos a tener que planificar mucho mejor nuestro proceso de fotogrametría en campo. También es importante que ustedes tengan en cuenta las restricciones, ya que, por ejemplo, acá en Colombia, las bases militares o alrededor de los aeropuertos, hay ciertas distancias en las que nosotros, como civiles, no podemos volar los drones. Entonces, probablemente ustedes en su oficina vayan y digan, yo voy y cubro una área de 10 hectáreas. Y llegan a campo y se dan cuenta que de esas 10 hectáreas, probablemente 5 hectáreas están alrededor, están en la limitación por una base militar que haya ahí cerca. Entonces ustedes no pueden volar. Entonces ya como ustedes cuando vayan a desarrollar sus procesos, pues tienen primero que revisar qué tipo de restricciones hay en sus países y si afectan o no los proyectos que ustedes van a realizar. Eso en la fase de planeación. Entonces, tener muy en cuenta, reconocer muy bien el terreno, la topografía, para saber a qué ustedes se van a enfrentar. El alistamiento, ¿qué es? Es el alistamiento de tanto la información como las herramientas que ustedes van a utilizar. La fotogrametría con drones no solo requiere de tener el dron. Resulta que acá vamos a necesitar otros elementos que son el posicionamiento geodésico, que es lo que nos va a dar la precisión a nuestros levantamientos fotogramétricos. Entonces, ese control terrestre se llama, ese control terrestre no solo requiere de los equipos GPS, también requiere de una preseñalización que más adelante vamos a ver. Entonces, ese alistamiento va desde analizar, desde sacar los permisos que ustedes requieran para ir al área que ustedes vayan a ir, los accesos, los permisos que requieran como pilotos. Acá, por ejemplo, en Colombia, nosotros necesitamos certificarnos. Hay escuelas de pilotos de drones y la Aeronáutica Civil es el ente encargado de darnos los certificados como pilotos de drones y cuando vayamos a realizar los vuelos, tenemos que en un plazo no menor a 15 días solicitar un permiso. Esto depende del proyecto, pero digamos para proyectos, por ejemplo, de tipo eléctrico, sí normalmente vamos a requerir pasar esos permisos, no solo a la entidad, digamos, que para la que vayamos a trabajar, sino también, en este caso, a la Aeronáutica Civil. Hasta donde entiendo, en el caso de ustedes, pues, funciona más o menos similar. Ya como tal, en la ejecución, va a ser ese momento en campo en el que vamos a tener que hacer la captura de imágenes ya con lo que nosotros habíamos realizado en oficina, que era también en oficina nosotros lo que realizamos es la planeación del vuelo, porque como ustedes saben, los drones, por ejemplo, para fotografía, los manejamos de forma manual. Pero para la captura de datos en fotogrametría, sí vamos a requerir la planeación previa del vuelo, que es la programación en un software de por dónde va a ir el dron y cada cuándo y cuántas imágenes va a capturar. Entonces ya la ejecución lo que vamos a hacer es realizar esos vuelos
a tomar los datos GPS y capturar pues las demás información que requieran ustedes de campo. El procesamiento ya va a ser tanto el procesamiento de los datos GNSS que nos van a permitir la información, los datos geodésicos, es decir, la georreferenciación de su información, como la generación de los productos fotogramétricos ya con los software de fotogrametría. Finalmente, van a realizar la fase de evaluación. Yo recomiendo que siempre la realicen porque esta lo que les va a permitir a ustedes es darse cuenta si lo que ustedes realizaron es eficiente o no es eficiente. Es mucho mejor, muchachos, que ustedes en la fase de evaluación se den cuenta, esa ortofoto me quedó mal porque se orientaron mal las imágenes, porque me está dando un error medio cuadrático muchísimo mayor al permitido, porque eso ya está estandarizado, y que ustedes se devuelvan, revisen, si es necesario, vuelven a procesar, pero corrijan esos errores antes de que entreguen pues mal alguno de sus productos fotogramétricos. Acá les hago una pequeña descripción de algunos software. En realidad hay muchísimos. Los chicos que quieran meterse en el tema, yo al final les dejo mi correo. Si quieren me escriben para darles muchísimos más. Pero sí les recomiendo que, más allá de que escuchen qué software son recomendables, les recomiendo que los utilicen. A veces nos guiamos mucho por lo que nos dicen, pero sí es bueno que nosotros nos demos cuenta cuáles nos funcionan mejor y para qué tipo de proyectos nos funcionan mejor. Para la planeación del vuelo, o sea, la programación de por dónde va a pasar el dron cuando nosotros queramos cubrir el área, están estas como Drone Deploy, Pix4D, en este caso Pix4D Capture, que es para la programación de por dónde va a ir el dron, está Mission Planner, SenseFly, GSP. Para la georreferenciación, que es después de que capturamos con nuestros GPS la imagen, vamos a procesar esos datos capturados. Entonces, ahí podemos encontrar Leica, Topcon, Geomax o Trimble, entre muchos otros, porque realmente ahorita hay muchísimos softwares de procesamiento. Lo importante es que ustedes sepan cómo utilizarlos. Y ya para el procesamiento fotogramétrico vamos a encontrar Photoscan y Pix4D, son como los más conocidos. Photoscan, Agisoft Photoscan es ruso, Pix4D sí es americano. Ahí también tenemos Photomodeler y pues Info. Entonces, estos, de hecho hay unos gratuitos con los que si ustedes quieren pueden empezar, si no están licenciados y todo, pueden empezar a revisar cómo les funciona y qué información necesitan para hacer procesamiento de imagen. Entonces, en esta primera fase de programación del vuelo, yo les traigo un ejemplo con Drone Deploy. Este es en un proyecto que realizamos que les quiero mostrar como para que esto sea un poco más entendible. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, acá va a tener un nombre en nuestro proyecto y la aplicación nos va a mostrar cuánto vamos a durar volando. En este caso son 18 minutos. ¿Qué área? En este caso son 48 acres, 45 acres. ¿Qué cantidad de imágenes vamos a capturar? Que en este caso son 315, y cuántas baterías vamos a requerir para poder hacer ese levantamiento. En este caso son 2. Acá les traigo dos ejemplos, dos tipos de imágenes que podemos obtener, de planeación de vuelo que podemos hacer. Una es, si ustedes se dan cuenta, solamente en un sentido y otra es volando en ambos sentidos. Esto tiene sus bondades, pero depende del nivel de precisión y del tipo de levantamiento que vayamos a realizar. Entonces, acá, como ustedes se dan cuenta, uno le puede especificar a la aplicación cuántos son los sobrelapes. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Si ustedes se dan cuenta acá, para que funcione la fotogrametría, yo les decía inicialmente, vamos a tener que sacar unos puntos de enlace. Esos puntos de enlace lo que van a hacer es que nos van a dar la oportunidad de georreferenciar la imagen y crear la nube de puntos, que es la base para los productos fotogramétricos. Entonces, entre faja y estas líneas verdes que ustedes ven, por ahí va a pasar el dron capturando imagen. Entonces, esto se le denomina una faja. Entre faja y faja, en la fotogrametría con drones, se recomienda que sea al menos del 70% el sobrelape. Pero entre esas fajas se van a ir tomando muchas fotos. Entonces, entre foto y foto, lo recomendable es que mínimo manejemos el 60. En este caso, por ejemplo, yo volé
con 75 entre faja y faja, o sea, entre esta imagen y esta imagen, y 80 entre imagen e imagen, es decir, entre esta imagen de acá y esta imagen de acá. Ustedes le pueden cambiar la dirección de vuelo porque tienen que tener muy en cuenta la dirección del viento para que nuestro dron vuele el menor tiempo posible en contra del viento y aumentemos la autonomía de vuelo. Y también lo que pueden hacer es, la aplicación les da la opción de que realicen el perímetro de su área. ¿Por qué? Porque ya más adelante les voy a mostrar que las áreas exteriores van a ser las que menor precisión nos van a dar porque van a ser donde menos puntos de enlace vamos a lograr. Y pues está la opción, como pueden ver, acá están desactivadas, acá está activada, de que haga los cruzados, los dos vuelos, tanto en vertical como en horizontal. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Mientras nuestro dron va volando, va capturando varias imágenes. Entonces, acá capturó una, luego capturó otra, acá capturó otra. Pero acá vamos a ver que todas esas imágenes en realidad son una sola. Entonces, mientras acá nosotros vemos una sola imagen, pero en realidad cuando vamos a hacer el procesamiento, el software lo que hace es esto. Los puntos de enlace, acá miren, por ejemplo, tengo la primera foto, la segunda foto, la tercera foto. Los puntos de enlace lo que hace es que las imágenes, el software relacione las imágenes, los puntos similares de esta imagen con los puntos similares de esta imagen y asimismo con los puntos similares de esta imagen y vaya creando una sola foto. Entonces, miren acá, digamos, en ese vuelo que yo les puse de ejemplo. El vuelo inició en este punto azul que ustedes ven y cada punto azul, la línea verde representa la faja, es decir, por donde, las líneas por las que va corriendo el dron, ¿sí? Y la línea, los puntos azules, hace referencia a los puntos iniciales donde el dron, donde el sensor, donde la cámara capturó una imagen. Entonces, cada punto azul significa una fotografía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, digamos, esta foto, lo más probable es que vaya a ser un recuadro más o menos así. ¿Por qué? Porque va a ir hasta acá, porque tiene que cubrir parte de la siguiente foto que fue tomada en la siguiente faja y tiene que cubrir parte de esta siguiente imagen. Entonces, por eso va a ser un recuadro aproximadamente así. Acá vamos a ver, digamos, en ese modelo, cómo fue la repartición de las imágenes. Si ustedes ven, esa parte verde es donde hay más de 5 imágenes, ¿sí? ¿Por qué? Mínimo debemos tener 3 imágenes para que se pueda desarrollar la transformación y para que el Structure for Motion nos funcione. Entonces, estas áreas en rojo, naranja o amarillo son áreas que tienen muy poquitas imágenes. Digamos, las de rojo son áreas que tienen una imagen. Entonces, son áreas que nosotros no vamos a poder desarrollar fotogrametría ahí porque no tenemos la información necesaria. Esas áreas naranjas tienen, puede que tengan 3, puede que tengan 2, pero ahí no vamos a poder desarrollarnos. Y en las amarillas, de igual forma, van a ser muy pocas imágenes para poder desarrollar nuestros modelos. Entonces, ¿qué es importante? Que las áreas que usted, digamos, probablemente a ustedes lo que les están pidiendo era un rectángulo acá o un círculo, pero ustedes volaron muchísimo más. Yo siempre les recomiendo volar más de la que ustedes desean para evitar estos problemas en las esquinas de distorsiones, de falta de precisión, que nos vayan a dar malas mediciones o que no nos permitan reconstruir adecuadamente los objetos de interés. Entonces, importante, el área que ustedes vayan a cubrir, aumentenle un poco más para que ese área además que ustedes vuelen sea el área con errores y lo que ustedes necesiten que con muy buena precisión y con muy buen cubrimiento. Ahora, una cosa que ya desarrollamos hasta acá fue los vuelos. Hasta ahí va el dron. Pero para que el dron funcione y tengamos buena precisión, que es lo importante en la fotogrametría también, es hacer el fotocontrol. El proceso de fotocontrol consiste en conectar partículas que son unos GPS. Estos GPS lo que hacen es que con esta antena están recibiendo señales de los satélites y están capturando las coordenadas. Entonces, nosotros también es importante, si ustedes se van a que entiendan cómo funcionan, pero básicamente van recibiendo coordenadas, normalmente al menos depende el proceso que ustedes vayan a realizar, pero la base, que es la que más tiempo va a estar, requiere al menos estar unas 4 horas, ya
Ya les voy a explicar más o menos cómo funciona. Y durante esas 4 horas va a estar recibiendo muchísimos señales, muchísimas coordenadas. Al final, cuando ustedes van a procesar, lo que hacen es como promediar y ajustar esas lecturas que ustedes hicieron. Si ustedes se dan cuenta, acá, esta imagen de la izquierda la pongo por que ustedes más o menos me entiendan cómo organizar esos puntos de control. Acá, si ustedes pueden ver, hay alrededor de 24 puntos de control. Sin embargo, no son muy eficientes poner 24 puntos de control porque se dan cuenta, están distribuidos muchos en las esquinas, que son esquinas, como yo les decía, que no tienen precisión, entonces nos van a generar esos errores, y otros muy cercanos, entonces no va a ser provechoso y sí nos va a alargar por mucho tiempo el trabajo de campo. Entonces, la más recomendable es la naranja que están ahí, y esos 4 puntos nos van a dar la precisión necesaria para georreferenciar nuestra imagen. Dense cuenta que lo ideal es organizar nuestros puntos de control distanciados de sí mismos, ojalá en forma de cuadrado, pero que nos cubra en la imagen y que no nos quede completamente a los extremos. Un error, por ejemplo, sería hacer los 4, pero por ejemplo hacerlos con el punto 24, con el punto 22, con el punto 20 y el punto 12, porque estos 2 puntos ya nos van a generar esos errores debido a lo lejos que están. Ahora bien, cuando ustedes van a procesar, ustedes se dan cuenta que pueden utilizar bien sea la imagen de la derecha, que es simplemente poner el GPS, o la imagen de la izquierda, que es el GPS con una señal que está debajo de él. Eso se llama preseñalización. Y esa preseñalización es muy importante debido a que esta nos va a permitir reconocer en la imagen el punto de control. Por ejemplo, en este caso, estábamos en un cultivo de papa. Ustedes cuando van a buscar en oficina, cuando van a postprocesar y van a buscar dentro de un cultivo de papa, muy probablemente no vayan a encontrar cuál fue la rama en la que ustedes ubicaron el GPS. Por eso es muy necesario, muchachos, que ustedes utilicen la preseñalización. Acá les muestro algunos diseños, digamos este en L, este en ajedrez, esta cruz, la X y este que es los círculos. Entonces, ¿qué importante hay que hacer en la preseñalización? Tener en cuenta, de acuerdo al GSD que vamos a trabajar, los tamaños de la preseñalización. Yo normalmente, esto ya es algo muy personal, pero otras personas dedicadas a la fotogrametría puede que les den otras indicaciones. Yo pienso, y mis preseñales las trabajo 1 metro por 1 metro, las trabajo cuadradas y a 1 metro. ¿Por qué? Porque eso me sirve para todos los GSD que yo vaya a utilizar, para todos los procesos. Hay gente que trabaja, digamos, de 30 por 30 o de 50 por 50 y los van cambiando de acuerdo a los proyectos que vayan realizando. Si ustedes la hacen de 1 metro por 1 metro, pues simplemente van a tenerlos como para la mayoría de sus proyectos y no van a tener que estar imprimiendo para diferentes usos. También tienen que analizar, de acuerdo a las coberturas que ustedes vayan a trabajar, los colores a utilizar. Entonces, por ejemplo, bien sea el blanco, tiene mucha reflectancia, entonces es bueno para cuando vamos a hacer el procesamiento. Y el negro también, pero nos ha resultado esa combinación azul-rojo muy eficiente en lugares, por ejemplo, como de zonas de vegetación que son verdes, entonces realza muy bien. Así que es importante que antes de que ustedes vayan a hacer sus vuelos, pues analicen qué coberturas van a tener, qué colores van a tener en el terreno y así piensen en organizar muy bien pues su preseñalización. Entonces, después de que ustedes pusieron su preseñalización, les recomiendo la etapa así. Hacen su llegan a campo, ponen las preseñales, definen dónde van a poner sus puntos de control, ponen las preseñales, hacen el vuelo si las condiciones meteorológicas lo permiten, y enseguida lo que hacen es hacer el posicionamiento geodésico, la captura de datos de puntos de control. Enseguida que ya ahí terminaron el trabajo de campo y se van a hacer el trabajo de oficina. En el trabajo de oficina, lo que van a hacer es hacer el procesamiento GNSS, que ¿esto qué quiere decir? Que todas las capturas que hicimos en los GPS, de las coordenadas que nos envían los satélites, las vamos a ajustar con la red geodésica nacional. Entonces, en este caso, por ejemplo, ese proyecto que yo les mostré fue ajustado con 2 puntos de la red geodésica nacional de Colombia, Magna Sirgas, se llama acá, y se llaman Fúquene y Tuna. Esas estaciones geodésicas nos dieron la precisión
y las correcciones para ajustar nuestros puntos de control capturados en campo de nuestro proyecto. Acá les dejo una fórmula que pueden utilizar, es la que reglamenta nosotros en el área de cartografía, que es el tiempo en el que debemos tomar información en campo. Entonces, dice acá que el tiempo es igual a 65 minutos, o sea, va a ser lo mínimo que duremos con el GPS ahí, más 3 minutos por la distancia de nuestros puntos de control a la estación geodésica más cercana, menos 10. Entonces, así nosotros sabemos cuánto tiempo debemos durar posicionando nuestros equipos geodésicos en campo. Entonces, también hay diversos software, como yo les mostraba, hasta Leica, Trimble, y esto lo que nos va a permitir es realizar el ajuste y generar las coordenadas precisas de nuestros puntos de control. Enseguida nos vamos al procesamiento fotogramétrico. Esto vamos a hacer con softwares como Agisoft Photoscan o Pix4D o todos los que les mostré anteriormente. Igual hay muchos más, como yo les decía. Básicamente acá, ¿qué consiste? Primero vamos a hacer la calibración de las imágenes. Entonces, todas las imágenes que nosotros tomamos, las vamos a subir al software. Y el software le vamos a dar la opción calibración. Eso sí ya está automatizado. Le dan calibración y el software inicialmente lo que va a hacer es con la georreferencia. El dron obviamente tiene un GPS y tiene un IMU que nos va a dar como unas coordenadas aproximadas. Entonces, todas las imágenes va a ubicar. Enseguida va a iniciar ese proceso de búsqueda de puntos de enlace del que yo les hablaba. Los puntos de cada imagen, cómo enlazar, y coinciden los puntos de una imagen con la otra, y nos las va a enlazar para encontrar esos sobrelapes que nosotros organizamos previamente en las imágenes. Después se va a hacer la georreferenciación de los puntos de enlace, que eso lo hacemos mediante la transformación SIFT que les expliqué inicialmente. Con eso va a hacer la generación de la nube de puntos, que es un elemento base, es como la primera aproximación al modelo que nosotros vamos a tener. Después vamos a hacer la incorporación de los puntos del control terrestre que nosotros obtuvimos esas coordenadas en el paso anterior, con el procesamiento GNSS, y las vamos a incorporar ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la nube de puntos nos vamos a ir a buscar, bueno, realmente en foto por foto nos vamos a ir a buscar en los que estén las preseñales, ubicamos la preseñal en el centro, vamos a dar clic normalmente y ahí vamos a poner la coordenada que nos dio el procesamiento GNSS. Entonces ya eso con los puntos que hubiésemos tomado en campo. Ahí vamos a hacer la transformación SIFT y el Structure Promotion, que es toda la compilación de la información y toda la transformación que se requiere hacer para el ajuste fotogramétrico. Con ese ajuste fotogramétrico vamos a lograr la reconstrucción del modelo 3D y finalmente vamos a generar los productos fotogramétricos que nosotros tenemos, bien sea una ortofoto, un modelo digital de elevación o, bueno, lo que ustedes vayan a requerir. Entonces, vamos a hacer los ejemplos de los productos finales. En este caso está una ortofoto que pues acá es la captura como tal de lo que ustedes van a encontrar en terreno y acá un modelo digital de superficie. Este lo que nos va a dar es la elevación, en este caso, ¿no? La elevación de cada uno de los puntos que hay en terreno. Entonces ustedes se van a dar cuenta que estas partes rojas van a ser como las más elevadas de esa área que cubrimos y lo contrario, esas partes azules van a ser las partes más bajas. Eso, digamos, para ustedes es muy interesante porque va a ser un análisis, o sea, ahí se van a dar cuenta de cómo es la topografía en esa área que ustedes van a trabajar y cómo va a ser el diseño de su red. Entonces, van a ser elementos como base para todo el proyecto de ingeniería que ustedes quieran montar. Ahora bien, les voy a mostrar un ejemplo entre los dos tipos de imágenes. En este caso vamos a ver una imagen satelital y una imagen de dron. Aclaro que esta imagen de dron no fue hecha con fines de ingeniería eléctrica, o sea, de hacer el análisis de la red. Simplemente fue una captura de la cartografía de esa área. Necesitábamos las áreas y los linderos, entonces realmente no tiene ningún fin, pero fue dentro de mis proyectos lo que más se me como para que ustedes me comprendan desde su aspecto. Entonces, si nosotros vamos a ver una imagen satelital,
tipo Google, ¿sí? No de mayor resolución, sino gratuita. Entonces nos vamos a encontrar con que ese es el área de terreno. Entonces, si nosotros la vemos, ni siquiera alcanzamos a ver que por ahí pasa una red eléctrica. Mientras que si nosotros nos vamos con la misma cara, pero con mejor resolución radiométrica, a ver, la imagen del dron, nosotros vemos fácilmente que por acá está la red, por acá pasan los 3 cables, por acá pasan también la red, acá está la torre más grande, pues sí, la torre más grande porque acá tan solo está un posta, y acá la vamos a ver. Obviamente, no, digamos que esto nos va a servir, por ejemplo, para mantenimiento. En este caso, porque no fue con esos fines y no tiene la resolución suficiente para hacer el análisis, pero ya ustedes que sí lo van a hacer con ese propósito, pues van a fijar eso como punto de interés, entonces van a levantar ese torre, por ejemplo, con muchísimo más nivel de detalle y van a lograr revisar eficientemente su torre. Otro ejemplo que les doy es este carro, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá está el carro y esta es la resolución. Perfectamente podemos hacer la medición del carro sin ningún problema. Entonces, como ustedes pueden ver, los niveles de precisión de la fotogrametría con drones son realmente muy, muy altos. Estos son como elementos base. Si ustedes quieren profundizar, la verdad es que esto es resulta muy interesante y resulta una herramienta muy eficiente para nosotros en tanto trabajando como desde la academia. Entonces, pues no me resta más que decirles que cualquier cosa en la que yo pueda colaborar, obviamente estaré atenta y en toda la disposición para aclarar las dudas o para apoyarlos si lo logro hacer en cualquiera de los procesos que quieren realizar. Igual, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, ingeniera. A ustedes. Procederemos a iniciar el segmento de preguntas y respuestas, por lo que le solicitamos a cada uno de los asistentes puedan dejar sus preguntas en el espacio de Q&A. El compañero Fidel Castro hace una consulta, dice, ¿cuáles son los principales fabricantes de drones y estos drones tienen cámaras o lentes intercambiables? Los principales fabricantes de drones es la empresa DJI. Realmente han tenido gran acogida y han logrado tener unos precios muy asequibles. Entonces, digamos que los principales en la industria pueden ser ellos, aunque han tenido mucha competencia. También, no sé puntualmente en El Salvador, pero por ejemplo acá en Colombia hay muchísimas empresas que se han dedicado a la construcción de drones y han resultado muy eficientes. Sí, les podemos poner diferentes sensores. Lo importante cuando ustedes, digamos, si van a empezar en este proceso y si ustedes van ahorita a querer adquirir un dron o tal vez desde la rama, por ejemplo, es que ustedes tengan muy claro los fines para los que los van a utilizar, ¿sí? No es lo mismo un dron que ustedes vayan a utilizar para fotogrametría que un dron que ustedes vayan a utilizar para, por ejemplo, para mantenimiento eléctrico, ¿sí? Porque le van a tener que montar muchísimos más elementos. O lo que tú dices, sensores. Por ejemplo, no es lo mismo un DJI, un Mavic, no sé si lo han visto, un Mavic 2 Pro, por ejemplo, que son equipos muy pequeños, muy compactos, no les van a poder montar otro sensor porque o no suben o la autonomía de vuelo ya sería muy baja. Pero sí, digamos, equipos más robustos, más grandes, digamos, un hexacóptero sí es capaz de levantar un sensor mucho más grande, ya depende de lo que ustedes vayan a trabajar. Perfecto, ingeniero. El compañero Alexis Eduardo nos hace, ¿qué es la georreferenciación de enlace? No, a ver, está la georreferenciación, que es lograr las coordenadas de un punto, ¿sí? Están, por otro lado, los puntos de enlace. Entonces, los puntos de enlace son los puntos en los que coinciden dos imágenes, dos o más imágenes.
Entonces, por ejemplo, tú cuando haces el levantamiento vas a tener un posta, ¿sí? Y ese posta probablemente quedó capturado en 5 imágenes. Entonces, ese posta probablemente esté cubierto por 4 píxeles, por ejemplo. Entonces, ahí van a haber 4 puntos de enlace entre esas 5 imágenes, porque ese mismo posta quedó en 5 imágenes y quedó cubierto por 4 píxeles, entonces va a significar 4 puntos de enlace. Es decir, esas imágenes se van a unir las 5 mediante esos 4 puntos, ¿sí? Y esos 4 puntos van a tener una coordenada. Entonces, es ahí donde hablamos de la georreferenciación de los puntos de enlace. Entiendo, gracias. ¿Vale? El compañero Eduardo Alvarado dice, ¿cuál de los software mencionados ofrece las mejores prestaciones? Bueno, depende. Digamos, si ustedes van a utilizar, por ejemplo, bueno, puntualmente para fotogrametría, yo con el que más trabajo es con Drone Deploy. También va a depender si ustedes van a utilizar multirotores o si van a utilizar drones a la fija, pero digamos los más populares son Drone Deploy y Pix4D Capture y Mission Planner. Si para ya el procesamiento de GNSS, el de posicionamiento, Trimble o Leica y Topcon, esos 3 son muy buenos. Y para procesamiento fotogramétrico, pues yo les recomendaría Pix4D y Agisoft. Digamos que uno ahí va a la fija, ¿sí? Porque los dos softwares son muy buenos, son muy bien desarrollados, pero a veces la cuestión en estos softwares es la licencia, los costos de licencia, pero digamos que son los dos como que más auge han tenido. Perfecto. De ahí nuevamente el compañero Alexis Godoy dice, ¿qué tipo de lenguaje de programación se utiliza en los drones? Si el lenguaje C++ o JavaScript. Eso depende de los equipos que tú vayas a trabajar. Por ejemplo, hay una empresa, no sé si ustedes la han escuchado, se llama 3D Robotics y ellos manejan un lenguaje de programación, diría yo, un poco similar a C++. Es muy básico. Realmente es muy bueno. Estos drones, hay muchos chicos buenos en programación que no compran drones, digamos, del tipo DJI, sino arman los drones. Y primero, sale muchísimo más económico. Y segundo, el hecho de que les permita programarlos, les permite que hagan muchísimas más cosas. Entonces, pues ya depende del software. Eso sí, es muy amplio. Entonces, depende el dron que ustedes vayan a utilizar. Pero, pero normalmente es programación muy básica. Perfecto, gracias. Tenemos una pregunta de Adonis Rodríguez. Con una cámara hiperespectral, ¿podría obtener resultados similares en el infrarrojo térmico que con una cámara térmica? Pues depende las bandas que vayas a manejar en tu cámara hiperespectral. Nosotros sabemos que esas hiperespectrales, pues son cámaras con muchas bandas, pero nosotros decidimos muchas veces qué bandas poner. Entonces, para que tú tengas esa misma, digamos que respuesta, vas a hacer necesario que tú hagas bien el estudio de qué bandas vas a capturar. Igual es que en el térmico hay algunas cámaras que no, o sea, todos estos, cuando ustedes vayan a adquirir sus sensores, también tienen que tener cuidado porque hay de diferentes resoluciones. Entonces, digamos que no es sencillo comparar una hiperespectral muy buena con una térmica de baja calidad. Entonces, ¿que pueden llegar a ser similares? Sí, pueden llegar a ser similares. Todo depende de los equipos, de los sensores que ustedes vayan a utilizar. Gracias, ingeniero. El compañero Ucías Hernández nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos que se le presenta actualmente a la fotogrametría y cómo se podría presentar una forma viable para resolverlos? Pues, a ver, un reto muy grande que nosotros tenemos aún es que
por lo menos en Colombia, la regulación, aún, digamos, en cuanto a cartografía, que es uno de los principales usos de la fotogrametría, no nos ha permitido como encajar completamente dentro de lo permitido. O sea, aún en las entidades gubernamentales, por ejemplo, nos piden que sea con topografía convencional. Entonces, primero es como lograr convencer y dar cuenta a toda a la población que es una herramienta eficiente, que nos da muy buenos resultados y que realmente sus ventajas en cuanto a costos y tiempos son muy buenas. Otro reto que nosotros tenemos y grande es la autonomía de vuelo, porque como les decía, por ejemplo, en el vuelo que les mostraba anteriormente, teníamos un vuelo de 19 minutos, ni siquiera 18 minutos y medio creo, y se nos iba 2 baterías. Entonces, cuando ustedes, ahorita nosotros decimos, bueno, 2 baterías no hay problema, pero cuando ustedes están en campo, una batería más es muy significativo. O sea, que nosotros tengamos mayor autonomía de vuelo es realmente significativo porque puede que nosotros estemos en campo y no tenemos simplemente una red eléctrica a la que podamos conectarnos para tener nuestras baterías. Ustedes van a encontrar drones ahora que funcionan no solo con baterías eléctricas. Entonces, de esa parte de la autonomía de vuelo es algo bien interesante y se están presentando cosas muy buenas. Otra ya es como tal, digamos, digamos que la caja negra que tienen los software. Entonces, muchas veces, muchas personas que no conocen del área se meten al área a hacer fotogrametría y la desarrollan, digamos, con el software solo dando aceptar, 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 sin tener la conciencia de que para utilizar el software tú tienes que tener conocimiento de qué es lo que está haciendo. Y los software ahorita están saliendo muy, pues no sé cómo es el término que ustedes utilizan allá. Con caja negra me refiero a que simplemente ustedes suben las fotos y el software les da el resultado. Entonces eso es algo que no está muy bien hecho. Ok. Yo tenía una consulta, ingeniera. ¿Qué Sí, señor. diferencia tendría para obtener los resultados de una tecnología, el LIDAR y la fotogrametría? Bueno, lo que pasa es que la fotogrametría es la captura de las imágenes con una cámara, ¿sí? El LIDAR el LIDAR lo que es un láser, ¿sí? Entonces, el LIDAR, no sé si ustedes también trabajan en radar, ¿sí? Sí, ¿Confirman? sí, Bueno, sí. entonces tenemos LIDAR, tenemos radar y tenemos ya la fotografía como tal. Nosotros con el radar, bueno, eso es una señal que está yendo y viniendo. Con el LIDAR también, es una señal que está yendo y viniendo y eso es lo que nos permite hacer la captura de la información. Normalmente el LIDAR tiene muchísimas mayores como precisiones, por decirlo de alguna forma, pero la diferencia del uso de los dos va a radicar en el uso, en los fines que tú requieras para tu proyecto. Entonces, básicamente con el LIDAR tú puedes, es casi que un escáner te va a poder levantar muchísimo más a mayor precisión y con mayor rango, pero pues va a depender de los fines para los que tú vayas a utilizar tus productos finales. Perfecto, gracias, ingeniera. Bueno, agradezco mucho a la ingeniera y a todos los asistentes. Sin más, como Asociación de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica y la rama estudiantil IEEE de la Universidad de El Salvador, agradecemos a la ingeniera Paola Ríos por compartir sus conocimientos en esta ponencia. Hacemos entrega de un diploma que dicta de la siguiente manera. El comité organizador de la tercera edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica tiene el honor de entregar a ingeniera Paola Ríos Monroy el presente diploma de reconocimiento por impartir la ponencia Técnicas de Fotogrametría, desarrollado en Cisco Webex el 17 de septiembre del 2020. Firma el ingeniero Armando Calderón, director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de El Salvador, el doctor Carlos Martínez, el bachiller Fidel Castro, que es el actual presidente del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica.
Agradecemos a todos los compañeros por esta segunda ponencia. No nos queremos despedir sin antes recordarles unas recomendaciones sobre el COVID-19. Recuerden siempre, lavarse las manos constantemente, desinfectar superficies que tocan a menudo como teléfonos, laptops, puertas, etc. Mantener el distanciamiento físico de 2 metros, usar mascarilla o cubrebocas en lugares públicos y cerrados. Quedarse en casa y recomendamos recordemos que el virus se transmite de persona a persona. Si presentan síntomas, sigue las instrucciones del Ministerio de Salud, cuídate y cuida a los tuyos. Sin más que agregar, agradecemos mucho su presencia, ingeniera, y por todo lo dado este día. A ustedes, muchísimas gracias.